Hola de nuevo, como os decía en el vídeo anterior, este va a ser un vídeo corto y lo vamos a dedicar a hacer algunas recomendaciones sobre el ruido en los sistemas electrónicos y de comunicación, en su diseño más bien. Espero que os sea de utilidad. Pero ¿cómo se manifiesta el ruido en un sistema electrónico de comunicaciones? Pues de dos maneras, como ruido conducido, térmico e intrínseco a nuestro propio sistema, o que puede ser externo, y como ruido radiado que genera nuestro propio sistema y que podrá afectar a nuestro sistema, pero también a otros. En la figura tenéis en la parte superior un ejemplo de ruido conducido, perturbaciones de tensiones y corrientes transmitidas a través de los conductores, y en la parte inferior un ejemplo de ruido radiado, son las perturbaciones en forma de campos eléctrico y magnético que radia nuestro sistema hacia el exterior. Por compatibilidad electromagnética se entiende que las señales de ruido radiado y conducido estén dentro de los límites que marca la legislación cuando se homologan equipos. Por tanto, las preguntas ahora son dos. Una, ¿cómo proteger nuestro equipo frente al ruido conducido de orígenes diversos? Hemos dicho térmico, inducido por campos generados por otros sistemas o sencillamente conducido a través de la alimentación del sistema debido a máquinas eléctricas o industriales externas y que no tienen en general por qué ser ruido blanco gaussiano. Y la segunda pregunta es cómo disminuir al máximo las posibilidades de que nuestro equipo radie en forma de campos eléctrico y o magnético. Bueno, naturalmente el ruido radiado puede convertirse en conducido y viceversa. Aquí tenéis un pequeño esquema que lo demuestra, y un ruido radiado se puede convertir en ruido conducido en nuestro sistema a través de los lazos de masa que se comportan como antenas. Y por otro lado, el ruido conducido de mi sistema podría empezar a radiar, sobre todo en alta frecuencia, si hay efectos inductivos que harían que esas corrientes o esas tensiones de alta frecuencia se conviertan en campos eléctricos o magnéticos. Bien, lo que vamos a ver ahora es un ejemplo con un cable coaxial, con apantallamiento, pero no pretendo en este vídeo en modo alguno hacer un estudio sobre las líneas de transmisión ni calcular las impedancias involucradas de la línea de carga, de entrada o de salida. Es un tema muy interesante que podría traer a este canal más adelante, ya veremos. El objetivo, entre otros, es saber qué hacer y qué no hacer cuando se diseña un sistema electrónico de comunicaciones. Por otro lado, la figura sugiere, como digo, que todos los cables son coaxiales. No deja de ser nada más que un ejemplo. Nada más que un ejemplo, para explicar lo que se debe tener presente cuando hacemos un diseño de un sistema electrónico. Fijaos, aquí tenemos un cable coaxial y lo primero que hay que decir es que la línea, el cable interior, el conductor interior, es el conductor de señal y tiene que ser el extremo saliente o los extremos salientes deben ser lo más corto posibles. Y también se nos ocurre que para tener un buen apantallamiento lo que se suele hacer es conectar la malla externa, ¿de acuerdo? El conductor externo a masa en algún punto. Pero claro, al proceder así, tiene un problema esta solución que acabamos de aportar, y es lo que se llama acoplamiento capacitivo. Pues si los cables son largos, hay una diferencia de potencial entre los extremos. Es decir, no podemos asegurar que entre los extremos haya, mejor dicho, la malla sea una superficie equipotencial. Claro, la solución sería conectar los dos extremos a masa de los cables y efectivamente ahí nos acercamos más a una superficie equipotencial, es lo que tenéis en la parte inferior derecha en la figura. Pero claro, hay corrientes circulando entre ambos extremos de la pantalla, con lo cual se pueden producir acoplamientos o efectos inductivos. Bien, lo que vamos a hacer ahora es explicar algunas recomendaciones, por ejemplo, para sistemas analógicos de relativa baja frecuencia. Aquí he puesto de menos de 1 MHz. Esto es algo muy común, aunque, bueno, ya sabemos que sistemas analógicos hay de una frecuencia mucho más elevada que 1 MHz. Estamos dando por descontado que las señales involucradas en los 5 subsistemas analógicos que representa el esquema, pues las señales están por debajo del megahercio. Pero bueno, si estuvieran hasta los 10, 20, 100 megahercios, tampoco sería, lo que voy a decir, también es válido. Bien, lo primero es que en alta frecuencia la impedancia del cable que une cada subsistema con ese punto común de masa
podría llegar a ser importante, originando caídas de tensión y acoplamientos inductivos. Claro, hasta 1 MHz esto no es un problema, pero si superamos el megahercio, y era algo muy habitual en sus sistemas analógicos, esto podría ser un problema. De todos modos, en la práctica se aconseja siempre que esos cables que me conectan a la masa común del sistema no superen la longitud de onda partido por 20. ¿Pero qué longitud de onda? Bueno, no hay que olvidar que lo que se transmite a través de los cables es el campo eléctrico. ¿De acuerdo? El campo eléctrico se propaga en los conductores a una velocidad algo menor, pero aproximadamente la velocidad de la luz, con lo cual podemos calcular la longitud de onda, que para 1 MHz serían aproximadamente 300 metros de longitud de onda de ese campo eléctrico. Por tanto, lambda partido por 20 sería 15 metros, si no me he equivocado en las operaciones. Hay que tener en cuenta que en los sistemas analógicos puede haber señales de frecuencia mucho mayor. 15 metros no parece un problema, nadie pone cables de 15 metros para conectar a masa. Pero sí que hay sistemas analógicos por encima del megahercio, incluso llegando a los gigahercios, el rango, casi al rango de las microondas. Pero esto ya nos llevaría a estudiar los sistemas en muy alta frecuencia y sale de los objetivos de este vídeo. Por tanto, si suponemos, por ejemplo, un sistema analógico que maneje señales de hasta 100 MHz, nos sale una longitud de onda de 3 metros y por tanto lambda partido por 20 sería de 15 centímetros. Este sería, digamos, una buena recomendación de que no supere esos cables que unen con ese punto de masa común los 15 centímetros. Todo es orientativo, pero es una buena recomendación a tener en cuenta para hacer sistemas analógicos que no produzcan ruido excesivo y mucho menos que dichos cables de conexión a masa se conviertan en antenas y radien. Este criterio se basa en el estudio de las líneas de transmisión de todo tipo, en muy alta frecuencia, en lo que por el momento, como ya he dicho, no vamos a entrar. También anticipo que cuando veamos un estudio en un vídeo posterior práctico sobre las ondas electromagnéticas, sobre los sistemas de radiocomunicación y sobre las antenas, se verá más justificado este criterio práctico que acabo de comentar. Por su parte, en los sistemas de alta frecuencia, sistemas digitales fundamentalmente, pero de alta frecuencia, porque mayor de 10 MHz por ahí, bueno, en realidad en su sistema digital de 10 MHz tampoco es una gran cosa. Pensad en señales de reloj o señales simplemente de 100, 200 MHz, un gigahercio, pues es algo bastante normal en sistemas digitales. Bien, lo primero que decir que esos 4 subsistemas digitales que tenemos ahí en la figura están conectados a lo que se llama un plano de masa. El plano de masa rodea todas las entradas y salidas de los diferentes circuitos integrados que componen los subsistemas, provocando un apantallamiento de estos bastante bueno de estos circuitos digitales. Las conexiones, no obstante, de esos subsistemas o de esos chips al plano de masa deben ser lo más cortas posibles. ¿De acuerdo? Para minimizar su impedancia. En muy alta frecuencia, supongamos un sistema digital cercano a los gigahercios, la impedancia común del plano de masa puede reducirse plateando la superficie, haciéndola muy conductora. Bien, es verdad que incrementar el grosor no tiene demasiado efecto, según dicen los expertos en esto, pues las corrientes circulan por la superficie debido al efecto skin en muy alta frecuencia. Se produce, por tanto, al hacer este aplanteamiento, esta conexión a los planos de masa, que ya digo, rodean todas las señales, todas las entradas y salidas de todos los chips de un sistema digital, se produce un efecto de aplanteamiento frente al ruido externo radiado. Aquí tenéis un sistema mixto, que he tratado de reflejar pues, que haya circuitos analógicos, que haya circuitos digitales, motores, fuentes de alimentación, relés, bobinas. Bueno, lo que llama la atención es que todos los circuitos analógicos van conectados a un punto común. Probablemente esa conexión que veis parece que no refleja algo muy que hemos dicho ya, y es que deben ser muy cortos los cables. Bueno, supongamos que sí, que son muy cortos los cables. También decir que en los circuitos analógicos, esos cables que se conectan a ese punto común de masa deben tener una sección, bueno, y los digitales también, suelen ser de una sección superior a los cables que llevan la señal. Hay mucha literatura sobre el caso, pero no podemos poner un cablecito con una sección pequeña porque lo que estaremos haciendo será provocando ruido, ¿de acuerdo? Por tener una sección pequeña, al menos ruido térmico.
Luego está la parte de, bueno, interfaz. Hay dos interfaces para circuitos digitales. Hay un plano de masa, o lo pretende reflejar, pretende representar eso que he puesto ahí, entre medias de los dos. Y todos los circuitos digitales están conectados al plano de masa, pero al final ese plano de masa tiene que ir también conectado al punto de masa común. Me refiero, claro, a un sistema mixto, analógico, digital y de potencia, si queremos verlo así. Y esa masa final, como veis, el cable tiene que tener una sección considerable para poder encaminar las corrientes que circulan por ahí por un camino de baja impedancia hacia masa. Eventualmente también podemos estar conectados en un sistema, el rack o chasis de nuestro sistema podría estar conectado a masa, o es conveniente conectarlo a masa, y por tanto también hay una conexión masa-chasis, ¿no? Bien, otras recomendaciones para el diseño de sistemas analógicos. Si la distancia entre dos subsistemas analógicos es grande, para enviar señales de uno a otro se puede recurrir a cables trenzados, a pares trenzados con masa, por ejemplo, pero también a coaxiales, claro, como hemos visto en los ejemplos, o bien recurrir a señales diferenciales en tensión, que son más inmunes al ruido, o a lazos de corriente, usando convertidores tensión-corriente y corriente-tensión después, por ejemplo, el estándar de facto 420 mA. Esto es muy habitual, sobre todo si los cables para enviar las señales son muy largos, no se hace en tensión, se hace en corriente el envío de la señal. En todo caso, se trata de mejorar el apantallamiento, en el caso de los pares trenzados, los cables coaxiales, y la inmunidad frente al ruido en el caso de las señales diferenciales o los lazos de corriente. Diseñar siempre con valores de resistencia lo más bajos posibles, limitado, eso sí, porque las impedancias mínimas admisibles en el sistema, que en todo caso van a dar lugar a corrientes altas, así que manteniendo siempre consumos moderados, no poner resistencias ni muchísimo menos llegando al rango de los megaohmios, que son resistencias ruidosas, ni resistencias muy bajas que aumentarían muchísimo el consumo. Moveos siempre en torno de algunos centenares de ohmio y en el rango de los CAS, siempre como recomendación general. Hacer trabajar a los circuitos con el ancho de banda necesario, ni más ni menos. En su defecto hay que limitarlo, si no está limitado, hay que limitarlo con filtros paso bajo y paso banda. No podemos introducir una señal en nuestro sistema para ser procesada y no haber limitado su ancho de banda. Tiene que estar limitado. De esta manera, lo que se pretende es conseguir también que el ancho de banda del ruido también esté limitado y conseguir ruidos de banda estrecha, como dijimos en el vídeo anterior. Garantizar siempre la adaptación de impedancias. Se evitará la aparición de ondas reflejadas, sobre todo en alta frecuencia, y se transmitirá la máxima potencia a la carga. Utilizar transistores, en su caso, de bajo ruido en bipolares con una alta HFE, y en el caso de FETMOS con una alta GSUM. ¿De acuerdo? En etapas de pequeña señal, no de grandes corrientes, no de potencia, un amplificador, un oscilador, un filtro de relativa baja frecuencia, donde se vayan a utilizar amplificadores operacionales, tienen mejor relación señal-ruido las estructuras no inversoras que las inversoras. Siempre es recomendable utilizar estructuras no inversoras. En cuanto a los sistemas digitales, hay que decir que se manejan siempre frecuencias muy elevadas, por encima de 10 MHz, por supuesto. 10 MHz no es demasiado elevado. 100, 200, 300, 1 GHz no es nada extraño. Hay que usar siempre que sea posible la misma tecnología en todo el sistema, o al menos que sean compatibles los niveles lógicos. Esto lo vamos a estudiar en un vídeo posterior. No puede ser, ¿no? Si combinamos tecnología CMOS con bipolar, al menos que la CMOS sea tipo HCT, es decir, CMOS compatible con tecnología TTL, tecnología bipolar. Usar líneas de conexión de señales lo más cortas posibles y de la anchura necesaria. ¿De acuerdo? No utilizar cables muy finos, sino cortas y de anchuras necesarias, sobre todo en las masas, de tal manera que hay que minimizar la resistencia y el retardo de las conexiones. Tened en cuenta que en CMOS hay efectos capacitivos en las entradas de los circuitos, capacidades de puerta de los transistores CMOS, que son muy significativas. Así que cuanto más pequeña sea la resistencia intrínseca del cable que transmite la señal, esa red RC parásita que se forma será dará menos problemas.
Y bueno, y las líneas de señal, separarlas para evitar lo que se llama el efecto de crosstalking debido al acoplamiento capacitivo de las líneas de señal. Bueno, todo esto en realidad está incluido cuando uno diseña una PCB, está incluido en los ficheros de tecnología que la propia herramienta nos proporciona para garantizar todas estas recomendaciones. Pero si no lo hacemos, si no las manejamos o no las tenemos a mano, conviene tener todo esto en cuenta. Tercero, el punto anterior es particularmente crítico en las líneas de reloj de los sistemas síncronos. Claro, un reloj de 200 MHz, las líneas de reset, es particularmente crítico el punto anterior. Y además hay que evitar los problemas derivados de un skew excesivo. Del skew y del problema del skew hablamos en un vídeo anterior sobre sistemas digitales. Más recomendaciones: no hacer nunca bucles de conexión, pues se pueden crear antenas y producir ruido radiado, o bucles de masa. Si seguís las recomendaciones de conexión de las masas que hemos visto para circuitos analógicos y digitales, esto será improbable que lo hagáis, pero atención a esto: hacer un bucle con cables y hacer una especie de antenita a base de conectar innecesariamente dos veces o más un subsistema masa. Desacoplar todas las entradas de alimentación masa de los integrados circuitos digitales mediante condensadores cerámicos que tienen buena respuesta en alta frecuencia. Ahí pone de unos 100 nanofarads. Bueno, esto depende de la frecuencia que estemos manejando, pero donde queramos poner el polo o el filtro para que me derive a masa todos los ruidos de muy alta frecuencia. Un condensador por cada par alimentación masa, y están muy cerca de esas entradas de alimentación masa de los circuitos integrados. Esto parece una exageración, pero no lo es. Es decir, si tenemos un chip, por ejemplo, que tiene 5 entradas de alimentación y 5 de masa, ¿de acuerdo? Esos 5 pares alimentación-masa, hay que poner 5 condensadores cerámicos. 6. Situar de forma regular, estoy pensando en un PCB grande, de forma regular, condensadores electrolíticos o de tántalo en el rango de los microfaradios, y pongo entre 0,1 y 10 microfaradios, pero puede ser 20 o 100 microfaradios, dependiendo de la separación o lo lejos que estén la alimentación de los chips de la fuente de alimentación, de la entrada de alimentación, para mantener las tensiones de alimentación de los integrados constante, pero también, igual que en el punto anterior, para hacer un camino de baja impedancia a todo ese ruido que pueda venir por las fuentes, por las señales de alimentación hacia masa. Camino de baja impedancia. 7. No dejar nunca, nunca, nunca entradas no usadas al aire, sin conectar. Tanto si no las vamos a usar nunca, como si nos da igual el valor que tengan. No, si nos da igual el valor que tenga, no lo vamos a usar nunca. Os recomiendo que siempre conectéis las entradas no usadas a masa, tanto en circuitos analógicos como digitales. De otra manera tendremos ahí una especie de antenita o fuente de ruido que me va a provocar ruido en el interior de mis circuitos integrados. Bueno, y con esto terminamos estas recomendaciones y os invito al siguiente vídeo, donde vamos a ver, decir, bueno, si después de todo esto se produce ruido, en los sistemas digitales nos vamos a centrar, y se confunden ceros por uno y unos por cero, ¿qué hacer? ¿O qué se hace en las comunicaciones digitales, en los routers, en los sistemas electrónicos, en los reproductores de la transmisión de streaming, o en fin, aplicaciones de circuitos digitales? Bien, todo eso lo veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.